Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Rivera, estudiante de física mecánica. Por lo tanto vamos a hacer la sustentación de la actividad 4. Eh, bueno, aquí vemos pues la dinámica. Nosotros pues que la imagen representa las fuerzas que actúan sobre un ciclista en un terreno llano. Vemos pues que la fuerza de propulsión es la fuerza que el ciclista ejerce para mover la bicicleta hacia adelante. Está la fuerza de arrastre, que es la resistencia de aire que se opone al movimiento del ciclista. También está la fuerza de razonamiento o rolling, que es la resistencia que ofrece las ruedas al rodar sobre la superficie. La fuerza normal, que es la fuerza que ejerce la carretera sobre el ciclista, para contrarrestar el peso del ciclista y la bicicleta. Y el peso, que ya viene siendo como la fuerza de gravedad que actúa sobre el ciclista y la bicicleta dirigida hacia abajo. Aquí vemos pues que el ciclista genera la fuerza de propulsión para avanzar y las fuerzas de arrastre y razonamiento se oponen al movimiento. La fuerza natural equilibra el peso del ciclista y la bicicleta. Entonces pues el contexto del problema pues es un ciclista de 70 kilos que junto con su bicicleta desciende por una pendiente de 30 grados a una velocidad constante de 70 kilómetros por hora. En un momento dado acciona los frenos y se busca determinar la distancia que recorre hasta detenerse y el tiempo que tarda en hacerlo. Entonces vemos pues el análisis de este caso, que viene siendo como una identificación de fuerzas, que se identifican las fuerzas que actúan sobre el ciclista y la bicicleta, que es el peso, la fuerza normal, la fuerza de fricción, fuerza de frenado y la descomposición del peso. Se descompone el peso en sus componentes paralelos y perpendicular al plano inclinado. Ahí se calculó de la fuerza normal. Después se utiliza la sumatoria de fuerzas en la dirección perpendicular al plano para calcular la fuerza normal. N igual EW, que viene siendo el cálculo de la fuerza de fricción. Estamos viendo acá. Se utiliza la relación entre las fuerzas de fricción y la fuerza normal, que viene siendo el cálculo de la fuerza neta, y se utiliza la segunda ley de Newton para calcular la fuerza neta que actúa sobre el ciclista y la bicicleta. También se utiliza la segunda ley de Newton para calcular la aceleración, cálculo de distancia y el tiempo. Y se utilizan las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado para calcular la distancia y el tiempo. Entonces aquí pues ya vemos las conclusiones, que viene siendo como la interacción de las fuerzas resistivas, la aceleración y la velocidad, aplicación y conceptos físicos y condiciones diferentes. Tanto pues que la interacción de las fuerzas, tanto en el llano como en el descenso, el movimiento del ciclista está determinado por interacción de múltiples fuerzas. Y ya en las fuerzas resistivas, la fuerza de razonamiento y de arrastre se oponen al movimiento tanto en el llano como en el descenso. La aceleración y velocidad es el texto, describe un movimiento con aceleración variable en un descenso, donde la fuerza de frenado provoca una desaceleración. Y en la aplicación y conceptos físicos, ambos escenarios ilustran la aplicación de conceptos de física, como las leyes de Newton y la descomposición de fuerzas y el movimiento uniformemente desacelerado. Vemos que el diagrama de cuerpo libre es una herramienta esencial para analizar las fuerzas que actúan sobre el ciclista y la bicicleta. Y condiciones diferentes, la imagen representa pues un movimiento en condiciones ideales, llano, velocidad y constante. Listo, entonces para la simulación vemos acá que vamos a calcular entonces. Primero vamos a calcular el peso, que el peso es la masa malogramos, luego tenemos el peso en posición X, luego tenemos el peso en posición Y, el peso normal es igual al peso en Y, luego calculamos la fuerza de rozamiento,
calculamos la aceleración, la distancia y la velocidad mientras está frenando, ¿cierto? Entonces mira que acá vemos la tablita, cómo nos va mostrando. Entonces tenemos el tiempo, ¿cierto? Tenemos la aceleración en frenada, que es un frenado constante. Tenemos la distancia, que es de 0 a 100 metros. Y tenemos la velocidad, que va disminuyendo, que empieza desde los 19, a los menos 1.53, que es la velocidad que alcanza ya con todo el frenado completo recorriendo los 100 metros.